Éxodo 25. Suministros e instrucciones para el tabernáculo. A. Los suministros para este proyecto de construcción. 1 a 2. Dios le dice a Moisés que pida una ofrenda. Jehová habló a Moisés, diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Antes de que Dios le dijera a Moisés para qué era la ofrenda, le dijo a Moisés que recogiera una ofrenda. Dios quería que Israel estuviera motivado por un corazón dispuesto más que por una necesidad específica. Y nuestra ofrenda no debe ser principalmente por necesidad. Debemos dar principalmente porque nuestro dispuesto corazón nos compele. B. Que tomen para mi ofrenda. Dios es un Dios rico y puede usar cualquier método para proveer. Sin embargo, usualmente usa los corazones dispuestos de su pueblo como la forma de apoyar su obra. Y todos los materiales para la construcción del tabernáculo debían ser proporcionados por el pueblo mismo. Esto no se debía a que Dios no hubiera podido proporcionar todo de otra manera. Morgan. 2. Esto se debe a que Dios quiere desarrollar corazones generosos dentro de nosotros. Cuando nos convertimos en dadores, nos parecemos más a Dios, que es el dador más grande. ¿Por qué de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo? Juan 3:16. 3. Por lo tanto, debemos ser dadores, no tanto porque Dios o la Iglesia necesiten nuestro dinero, sino porque debemos ser conformados a la imagen del Hijo de Dios. Romanos 8:29. C. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón. Dios solo quería las contribuciones de aquellos que dieran de su propia voluntad. Dios no está interesado en ofrendas obligadas o manipuladas. En el Nuevo Testamento esta idea se repite en 2 Corintios 9:7. Cada uno de cómo propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. De tomaréis mi ofrenda. La ofrenda no pertenecía a Moisés, no pertenecía a los ancianos, y no le pertenecía al propio Israel. Dios dijo: tomaréis mi ofrenda. La ofrenda pertenecía a Dios, y Moisés y la nación la tomaron en nombre de Dios. 2, 3-7. Los materiales específicos que debían recolectarse. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice, y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. Cada uno de estos materiales se usó para construir una estructura que Dios le ordenó a Moisés que construyera. Cada uno de estos materiales tiene una representación simbólica o espiritual relevante para el edificio. Y, en la proporción del tabernáculo terminado, el valor actual de estos materiales sumaban un total mayor a 13 millones de pesos. DeWitt. Su peso combinado sería alrededor de 19,000 libras, 8,600 kilos. B. Azul. El tinte de este color se extraía de un marisco, aparentemente en varios tonos diferentes. C. Púrpura. El tinte para este color provenía del caracol mórex. Era un color púrpura carmesí. D. Carmesí. El tinte para este color proviene de los huevos y cuerpos secos y en polvo de un gusano en particular, Coccus ilicis, que se adhiere a la planta de acebo. E. Lino fino. Este término se traduce como una palabra egipcia. Los egipcios sabían, y sin duda enseñaron a los judíos, cómo hacer lino fino. Y Egipto destacó en la producción de lino, especialmente en lino torcido, en donde cada hilo era torcido de muchas hebras. Col. F. Pelo de cabra. Los revestimientos hechos con este material eran típicamente negros y ásperos, similar a nuestro fieltro moderno. G. Pieles de carneros. Habitualmente se le quitaba la lana y era como cuero fino. H. Pieles de tejones. Esta frase difícil de traducir también puede referirse a las pieles de marsopas o manatíes, la vaca marina. Y madera de acacia.
Esta madera es más dura y oscura que el roble. También es muy duradera porque los insectos que comen madera la evitan. Y se sabe que esta acacia abundaba en Egipto y abunda en el desierto de Arabia, el mismo lugar en el que estaba Moisés cuando construyó el tabernáculo. Y, por tanto, es razonable suponer que lo construyó con esa madera, que era totalmente adecuada para su propósito. Clarke. 3, 8 a 9, el propósito y diseño del tabernáculo. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. El propósito del tabernáculo era ser la morada de Dios. La idea no era que Dios viviera exclusivamente en ese lugar, sino que sería el lugar específico donde los hombres podrían venir y encontrarse con Dios. Y santuario significa lugar, santo, o el lugar apartado. Todo en el tabernáculo era santo. La misma palabra en 1 y 2 Crónicas se refiere al templo. Kaiser. B. El diseño del tabernáculo. Esta primera representación de la morada de Dios sería un tabernáculo, una tienda y no una estructura permanente. Y la palabra tabernáculo, Mishkan, aparece por primera vez aquí de sus 139 ocurrencias en el Antiguo Testamento. Proviene de la palabra morar, sacan, y es el lugar donde Dios habita entre su pueblo. Kaiser. 2. Los hebreos estaban destinados a sentir que el Dios de sus padres era un compañero de peregrinaje, que donde ellos acampaban, él acampaba, que sus enemigos, las dificultades y las largas y fatigosas marchas eran suyas también. Meller. C. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Es evidente de que Dios no solamente describió el tabernáculo y los utensilios a Moisés, sino que también le mostró algo de su estructura y diseño. Hubo una visión que acompañó al pronunciamiento de estas palabras. Y el diseño del tabernáculo era de acuerdo a una realidad celestial. Era una copia y sombra de las cosas celestiales. Hebreos 8:5. Por lo tanto, tenía que hacerse de acuerdo con las dimensiones exactas, siendo una especie de modelo a escala del área alrededor del trono de Dios en el cielo. 2. El diseño significa casi el modelo del arquitecto. Cole. Ve instrucciones para la construcción del Arca del Pacto. 1. 10 a 11. La estructura básica del Arca del Pacto. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Harán también un arca. El primer artículo que Dios le dijo a Moisés que construyera fue el arca, más tarde llamada el Arca del Pacto. Este fue el artículo más importante asociado con el tabernáculo, inspirado en el trono de Dios en el cielo. Y el artículo más importante se describe en primer lugar, porque era el símbolo del acercamiento a Dios. Tomás. B. Harán también un arca de madera de acacia. El arca del pacto era esencialmente una caja. Un arca es una caja, no un bote. Fue hecha de madera de acacia, cubierta de oro, 3 pies 9 pulgadas de largo, 2 pies 3 pulgadas de ancho, 2 pies 3 pulgadas de alto. 2, 12 a 15, los anillos y las varas para el arca del pacto. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella, y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Fundirás para ella 4 anillos de oro. El arca no tenía asas y no se debía llevar levantándola directamente con las manos. En cambio, debía llevarse insertando varas de madera recubiertas de oro en los anillos de oro en cada esquina del arca. B. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Las varas debían permanecer insertadas en los anillos,
y ser la única fuente adecuada de contacto con el arca. Aparte de tocar las varas, estaba prohibido tocar el arca de la alianza. Y, en 2 Samuel 6, 6-7, Usa tocó el arca para evitar que se cayera del carro, pero él no la tomó de las varas y Dios lo hirió de muerte. Usa pensó mal al creer que Dios permitiría que el arca se dañara. De hecho, no se cayó del carro, y esto no fue gracias a Usa. Usa también estuvo mal en pensar que había algo menos puro en el suelo que su acto de desobediencia pura. 3:16. El contenido del arca. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y pondrás en el arca el testimonio. Dios instruyó a Moisés que pusiera el testimonio, es decir, una copia de la ley, en el arca del pacto. B. Que yo te daré. Dios le dijo a Moisés que construyera el arca del pacto para sostener la ley incluso antes de que la ley fuera dada. Más tarde, Dios instruiría a Israel para que pusiera también otras cosas en el arca, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto. Hebreos 9:4. 3:17-22. El propiciatorio. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás, pues, un querubín en un extremo, y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Y harás un propiciatorio de oro fino. El propiciatorio, en realidad, la tapa del arca, debía estar hecho de oro puro y con figuras esculpidas de querubines. En la imagen proporcionada por el arca del pacto, era como si Dios habitara entre los 2 querubines, y se encontrara con Israel allí. Y en Israel, los querubines simbolizaban los espíritus asistentes y mensajeros de Dios, Salmos 104, 3-4, y, por lo tanto, no se consideraban una infracción de Éxodo 24, ya que nadie los adoraba. Col. 2. Kaiser traduce la antigua palabra hebrea kaporet con la frase, cubierta de expiación. El arca era el lugar de expiación o propiciación, por lo tanto, el lugar donde Dios se mostró favorable a su pueblo. Kaiser. B. Y de allí me declararé a ti. Dios se declaraba a Israel en el sentido de que se reunía con el representante de Israel, el sumo sacerdote, en paz debido a la sangre expiatoria en el día de la expiación, Levíticos 16, 14-15. C. Y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines. Era como si Dios, mirando desde su morada entre los querubines, viera la ley en el arca y supiera que somos culpables de quebrantar su ley. Pero la sangre expiatoria del sacrificio era rociada sobre el propiciatorio, para que Dios viera la sangre que cubría el quebrantamiento de su ley y se pudiera ofrecer el perdón. Y es extraordinario que incluso antes de que Dios le diera a Moisés las tablas de los 10 mandamientos, Dios hizo provisión para el incumplimiento de la ley por parte de Israel. 2. En Romanos 3:25, la palabra griega para propiciación, hilasterion, es usada también en la Septuaginta, una traducción temprana del Antiguo Testamento del hebreo al griego, leída en los días del Nuevo Testamento, para el propiciatorio. Por lo tanto, se puede decir con buena razón que Jesús es nuestro propiciatorio. Él es el lugar y el medio de nuestra redención. Instrucciones para construir la mesa del pan de la proposición. 1. 23-29, dimensiones y materiales de la mesa del pan de la preposición. Harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos, y de 1 codo su anchura, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor, de 1 palmo menor de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor.
y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura, para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia, y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones, con que se libará, de oro fino los harás. Harás asimismo una mesa de madera de acacia. Esta mesa debía fabricarse con madera de acacia, revestida de oro, 3 pies de largo, 1 pie, 6 pulgadas de ancho y 2 pies, 3 pulgadas de alto. B. Los anillos estarán debajo de la moldura, para lugares de las varas para llevar la mesa. Esta mesa también debía tener los anillos y las varas necesarios para llevarla, y también debían tener platos, tazones, y así sucesivamente, para acompañarla, todos hechos de oro puro. Y tenemos la suerte de tener, en el arco de Tito, una representación tallada de esta mesa, así como del candelabro de oro. El modelo en la foto es el del templo de Herodes, pero, a juzgar por la descripción en Éxodo, este siguió de cerca el diseño del Éxodo. Col. 2:30. El propósito de la mesa del pan de la preposición. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Sobre la mesa del pan de la proposición se ponían 12 panes de la preposición literalmente, pan de rostros. Este era el pan asociado con el rostro de Dios, y era para ser comido ante el rostro de Dios. Y, en Oriente, una mesa era siempre el símbolo del compañerismo. Así se recordaba al pueblo la posibilidad creada de una comunión constante con Dios. Morgan. 2. Meyer llama al pan de la preposición, pan presencia. El pan es necesario para la supervivencia, y el vínculo era un recordatorio de que la comunión con Dios era igualmente necesaria para el hombre. 3. Literalmente lechem panim, pan de rostros, así llamados, ya sea porque eran colocados ante la presencia o rostro de Dios en el santuario, o porque se hacían cuadrados, como lo tomaban los judíos. Clarke. B. Pan de la preposición, de acuerdo con Levíticos 24, 5-9. El pan de la proposición estaba hecho de harina fina, y se colocaban sobre la mesa 12 tortas de pan de la proposición, 1 por cada tribu de Israel, y se rociaban ligeramente con incienso. Una vez a la semana, se reemplazaba el pan y normalmente solo los sacerdotes podían comer el pan viejo. De instrucciones para la construcción del candelero. 1:31-36. El candelero. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores, serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado, y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana, 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero, y en la caña central del candelero 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo, de oro puro. Harás además un candelero de oro puro. El candelero fue martillado de oro puro, sin dimensiones específicas, pero según el diseño de una menorá de hoy en día. Tenía un eje central con 3 brazos que salían de cada lado, lo que daba un total de 7 lugares para lámparas. B. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo. La repetición del diseño de flor de almendro era importante debido a que era el primer árbol en florecer, durante la primavera. Esto le recordaba a todos de la nueva vida y de la fresca naturaleza de la obra continua de Dios. Y un vistazo a cualquier reproducción del arco de Tito hará que el esquema principal sea sencillo, aunque el sentido metafórico exacto de algunos de los términos técnicos utilizados no está del todo claro. Col.
2, 37 a 40, las lámparas para el candelero. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos, de oro puro. De un talento de oro fino lo harás, con todos estos utensilios. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Y le harás 7 lamparillas. El tabernáculo representaba el atrio del trono de Dios, y Apocalipsis 4:5 describe, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Las 7 lamparillas representan la presencia del Espíritu Santo en el cielo. Para que alumbren hacia adelante, ya que el tabernáculo mismo era una carpa completamente cubierta, la única fuente de luz eran las lamparillas del candelero. Y el simbolismo podría ser el de la luz que la presencia de Dios trae a su pueblo, Números 6:25, recordando que la luz, en el Antiguo Testamento, también es un símbolo de vida y victoria, Salmos 27:1. Col. 2. Un talento de oro puro, pesaba alrededor de 75 libras. Kaiser. C. Conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. El principio mencionado por primera vez en Éxodo 25:9 de que el tabernáculo y su mobiliario debían construirse de acuerdo con el modelo específico revelado, se enfatiza aquí nuevamente. Tenía que ser una representación adecuada de la realidad celestial.